¿Te ha pasado que te arrepientes de un pecado, le pides perdón a Dios, pero al poco tiempo vuelves a caer en lo mismo? Sientes que estás atrapado en un círculo vicioso del que no puedes salir. Te frustras contigo mismo y con Dios por no poder vencer esa tentación que te acecha. Si tu respuesta es sí, este video es para ti. Hoy te voy a compartir una clave bíblica que te ayudará a no caer en el mismo pecado una y otra vez. Esta clave no es una fórmula mágica ni una receta infalible, sino un principio que debes aplicar en tu vida cristiana si quieres experimentar la victoria sobre el pecado. Así que quédate conmigo hasta el final y descubre cómo puedes romper ese ciclo de pecado y arrepentimiento que tanto te agobia. Antes de compartirte la clave para no caer en el mismo pecado una y otra vez, es importante que entendamos qué es el pecado y cómo funciona la tentación. El pecado es cualquier actitud, palabra o acción que va en contra de la voluntad de Dios y de su santo carácter. El pecado nos separa de Dios, nos daña a nosotros mismos y a los demás, y nos hace merecedores de su juicio. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, «Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios». Esto significa que nadie está exento de pecar, y que todos necesitamos el perdón y la salvación que solo Dios puede ofrecernos por medio de Jesucristo. Pero ¿cómo llegamos a pecar? ¿Qué nos lleva a desobedecer a Dios y a hacer lo que sabemos que está mal? Aquí es donde entra la tentación. La tentación es el deseo o la inclinación de hacer algo que nos aleja de Dios y de su propósito para nuestras vidas. La tentación no es pecado en sí misma, sino una prueba o un desafío a nuestra fidelidad a Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, «Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte». Esto significa que la tentación se origina en nuestra naturaleza pecaminosa, que nos hace desear lo que no debemos, y que si cedemos a esa tentación, cometemos pecado, y el pecado nos conduce a la muerte espiritual. Pero no solo tenemos que lidiar con nuestra propia concupiscencia, sino también con el enemigo de nuestras almas, que es el diablo. El diablo es un ser espiritual que se rebeló contra Dios y que busca destruir su obra y su pueblo. El diablo es el tentador por excelencia, el que nos engaña, nos acusa y nos hace tropezar. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Esto significa que el diablo está al acecho, buscando oportunidades para hacernos caer en el pecado y apartarnos de Dios. El diablo usa diferentes estrategias para tentarnos, como la mentira, el orgullo, el miedo, la duda y muchas más. Así que tenemos que enfrentarnos a dos enemigos poderosos, nuestra propia carne y el diablo. Ambos quieren que pequemos y que nos alejemos de Dios. ¿Cómo podemos resistirlos y vencerlos? ¿Cómo podemos evitar caer en el mismo pecado una y otra vez? Esa es la pregunta que vamos a responder en este video. Ahora sí, vamos a ver cuál es la clave para no caer en el mismo pecado una y otra vez. Una de las razones por las que caemos en el mismo pecado una y otra vez es porque no entendemos cómo funciona el ciclo de la caída. El ciclo de la caída es el proceso que seguimos desde que somos tentados hasta que cometemos el pecado. Este ciclo tiene tres pasos principales: la tentación, la justificación y el acto pecaminoso. El primer paso es la tentación. La tentación es el estímulo o el incentivo que nos hace desear algo que no agrada a Dios. La tentación puede venir de diferentes fuentes, de nuestra propia carne, del diablo, del mundo o de otras personas. La tentación puede presentarse de diferentes formas, como un pensamiento, una imagen, una emoción, una palabra, una oportunidad o una circunstancia. La tentación no es pecado, pero es el primer paso hacia el pecado. El segundo paso es la justificación. La justificación es el razonamiento o la excusa que usamos para convencernos de que no hay nada de malo en ceder a la tentación. La justificación puede basarse en diferentes argumentos.
en la ignorancia, en la debilidad, en la necesidad, en la libertad, en la gracia o en la comparación. La justificación es el engaño que nos hace creer que podemos pecar sin consecuencias. El tercer paso es el acto pecaminoso. El acto pecaminoso es la acción o la omisión que realizamos al ceder a la tentación y a la justificación. El acto pecaminoso es la manifestación externa de nuestro pecado interno. El acto pecaminoso es la ofensa que le hacemos a Dios y a los demás. Este es el ciclo de la caída que se repite una y otra vez en nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos romperlo? ¿Cómo podemos evitar caer en el mismo pecado una y otra vez? La clave está en identificar nuestros patrones o puntos débiles. Cada uno de nosotros tiene áreas de vulnerabilidad o de lucha que nos hacen más propensos a caer en ciertos pecados. Estas áreas pueden estar relacionadas con nuestra personalidad, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra familia o nuestra situación actual. Por ejemplo, algunos de nosotros podemos tener más dificultad para controlar nuestra lengua, nuestra ira, nuestro dinero o nuestro tiempo. Estos son nuestros puntos débiles y son los que el enemigo aprovecha para tentarnos. Por eso, es importante que conozcamos nuestros puntos débiles y que los reconozcamos ante Dios. La Biblia dice en Salmos capítulo 139 versículos 23 y 24: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Esto significa que debemos pedirle a Dios que nos ayude a examinar nuestro corazón y a descubrir nuestros puntos débiles, para que podamos confesarlos, arrepentirnos y recibir su perdón y su ayuda. Pero no solo debemos identificar nuestros puntos débiles, sino también evitar las situaciones que nos exponen a la tentación. La Biblia dice en Mateo capítulo 26 versículo 41: «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Esto significa que debemos estar alertas y orar constantemente, para que no nos dejemos llevar por la tentación, sino que resistamos con la fuerza que Dios nos da. Así que ya sabes, si quieres romper el ciclo de la caída y no caer en el mismo pecado una y otra vez, debes identificar tus puntos débiles y evitar las situaciones que te tientan. Pero eso no es todo. Hay otra clave que debes conocer y aplicar en tu vida. Ahora que ya sabes cómo identificar tus puntos débiles y evitar las situaciones que te tientan, es hora de que te comparta la clave bíblica que te ayudará a no caer en el mismo pecado una y otra vez. Esta clave está en el versículo que vamos a leer a continuación. Abre tu Biblia en Romanos, capítulo 12, versículo 2, y lee conmigo. «No se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento, para que puedan discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto». Este versículo nos enseña que la clave para vencer el pecado y la tentación es la renovación de nuestra mente. ¿Qué significa renovar nuestra mente? Significa cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, conforme a la palabra de Dios. Significa dejar atrás los patrones, las creencias y los valores del mundo que nos llevan al pecado y adoptar los principios, las verdades y los mandamientos de Dios que nos llevan a la santidad. Significa tener la mente de Cristo, que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y cómo podemos renovar nuestra mente? La respuesta está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para transformar nuestra mente y nuestro corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino. La palabra de Dios es el alimento de nuestra alma y la medicina de nuestro cuerpo. La palabra de Dios es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando leemos, estudiamos, meditamos y aplicamos la palabra de Dios, nuestra mente se renueva y se transforma. Empezamos a ver las cosas como Dios las ve,